Bien, vamos a compartir la palabra de Dios esta mañana y Señor, te damos gracias por la semana, por lo que hemos enfrentado, por las cosas que tú, Señor, vas formando en nuestra vida, y te pedimos que en este tiempo que compartiremos tu palabra, Señor, seas tú el que nos hable, seas tú el que nos guíe, el que nos traiga revelación, y que todo lo que tú hables y quieras en nosotros siempre sea para tu honra, para tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque realmente somos tuyos y tú eres nuestro Señor, tú eres el Emmanuel, Dios con nosotros. Te damos gracias en esta mañana. Tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El título que vamos a compartir, le he puesto barro en las manos del alfarero. Somos barro en las manos del alfarero. La intención que Dios puso en mi corazón es ver cómo Dios nos moldea, saber cómo Dios quiere moldearnos, nos modela, nos va formando, nos va perfeccionando, y quiero reflexionar un poco sobre ese proceso que Dios hace en nuestra vida. ¿Sabían que Dios quiere moldear nuestras vidas? ¿Sabían que Dios está moldeando tu vida? ¿Quiénes alguna vez han visto un alfarero? ¿Sí? Y es una técnica bien interesante. En provincias se ve, o acá en provincias muy cerca de Lima, por ejemplo, Obrají, y sitios muy cercanos a Lima, todavía hay algunos alfareros que tienen como una ruedita y va dando vuelta y le van dando forma a unos vasos, a unos recipientes, ¿no? Para que tengamos en cuenta, hemos visto eso. Eso es un alfarero, el que hace esos vasos, tinajas, recipientes con barro cocido. Primero le dan la forma y después lo cuecen. Bueno, ese es para tener una idea. Y vamos a ver, antes de entrar en la palabra que nos va a servir de texto base para el compartir, queremos ver un poco el contexto del pasaje que vamos a compartir, que es del profeta Jeremías. Mientras lo van buscando, yo voy hablando un poquito del contexto. Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 6. El pueblo de Dios, de Israel, en aquella época de Jeremías, estaba apartado de Dios, estaba apartado del Señor. Aunque tenía una apariencia de bien, una apariencia de santidad, el pueblo de Dios, pero sus corazones estaban totalmente alejados del Señor. El pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías se había involucrado con inmoralidad, con corrupción, con cosas que no eran agradables al Señor, y para colmo también se involucraron con la idolatría. Ellos idolatraban y ofrecían sacrificios humanos, bebés, hijos recién nacidos, los sacrificaban a un dios que se llamaba Moloc. Pero la ira de Dios se encendió contra todo esto, contra todos estos actos que hacía el pueblo de Israel en ese tiempo. La ira de Dios se levantó y fue contra ellos. Dios levantó en aquel tiempo a un profeta, al profeta Jeremías. Y Dios siempre hablaba a través de su profeta. Y Dios anunció una palabra al pueblo diciendo: si ustedes no se arrepienten de sus pecados, si ustedes no cambian de actitud, mi mano va a pesar sobre ustedes. No estoy leyendo el texto todavía. Mi mano va a pesar sobre ustedes. Algo así le decía Dios a través del profeta. Si ustedes no se arrepienten de sus caminos, yo voy a tener que hacer algo, ¿no? Mi mano va a estar sobre ustedes y los voy a disciplinar.
más o menos parafraseando lo que Dios le advertía al pueblo de Israel, que se había ido detrás de prácticas que no eran agradables a Dios. Pero como todo profeta, Jeremías era resistido por hablar estas cosas, por el pueblo. El ministerio profético siempre habla de parte de Dios y siempre va a hablar cosas que Dios tiene que decir, corregir, enderezar, ¿no? Mostrar la dirección que uno debe tomar, el pueblo. Pero, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo, a pesar de las advertencias, estoy hablando del contexto de lo que vamos a compartir, el pueblo, a pesar de las advertencias dadas por el profeta Jeremías, no se arrepintió. ¿Cuántas veces pasa en nuestra vida, no? Dios nos advierte, nos habla a través de circunstancias, en el discipulado, con la coyuntura, a través de los mensajes. Dios siempre habla con nosotros. Dios siempre está buscando que nosotros volvamos a Él, ¿no? Y a veces cuando nos apartamos, esto es lo que hace Dios. Y es lo que hizo con este pueblo de Israel. Pero el pueblo no se arrepintió de sus pecados. Y por eso Dios lo envía a Babilonia, a través del rey Nabucodonosor, está bien dicho, ¿no? Nabucodonosor, ¿no? Que invadió la tierra de Israel, saqueó la tierra, quemó todo y se llevó al pueblo cautivo por 70 años. Vino un enemigo, los somete y se los lleva esclavos cautivos por 70 años. Cuando la gente se aparta del Señor, cuando la gente vive en pecado y no se arrepiente y no cambia de actitud, Dios hace lo mismo. Dios habla con nosotros, Dios usa administraciones, Dios usa a tu coyuntura, Dios usa a los líderes, a los obreros, usa circunstancias, usa la palabra, los mensajes para advertirnos, para alertarnos. Si no cambiamos de actitud, si continuamos en esa vida de pecado, la mano de Dios está contra nosotros, ¿no? Y más cuando la gente no tiene esa actitud de arrepentimiento. Cuando no tiene un corazón transformado, viene la mano de Dios. Pero no para condenar, no para exterminar, sino para restaurar. ¿Amén? Siempre la mano de Dios viene para restaurar. Nos advierte, nos avisa, pero si no cambiamos de actitud, viene el Señor a usar herramientas un poco más fuertes para hacernos cambiar de actitud, para que volvamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama, Dios nos ama y nos quiere que estemos en un camino correcto. Y no es un camino de perversidad, sino Dios quiere que nosotros estemos en el camino correcto. Dios hizo una alianza con nosotros, un pacto. Y la gente tiene siempre la oportunidad de restaurarse con Dios. Ahora sí entremos al texto base. Porque, terminando el contexto, Dios siempre envía un Salvador. Siempre envía a alguien que nos va a ayudar. Y así lo promete. Dios envió a Ciro, ¿no? Y lo rescató de Babilonia y tuvieron la oportunidad de empezar de nuevo, ¿no? Vamos al texto. Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él, haciendo un trabajo sobre la rueda. O sea, Jeremías baja, ¿no? Desciende y ve a un alfarero haciendo un trabajo sobre la rueda. La rueda es esa que hace girar, ¿no? El versículo 4. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano
del alfarero. ¿En la mano de quién se echó a perder el vaso, la vasija? En las manos del alfarero. Qué interesante. Él trabajando en la vida, o trabajando en el vaso, en el recipiente, en sus manos, dice, se echa a perder, ¿no? Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. ¿Cómo somos? Nosotros somos como Israel, ¿no? Somos el pueblo escogido de Dios, ¿no? ¿Y cómo es nuestra vida, dice? Como vaso de barro siendo trabajado en manos del alfarero. ¿Quién es ese alfarero? Dios, en las manos de Dios. Qué interesante, ¿no? Antiguamente no había recipientes, no había envases, no había platos, no había cajas de cartón, no había baldes. Qué interesante que antiguamente los vasos, los recipientes que eran hechos de barro, ¿no? Eran realmente como una obra de arte, eran hechos para contener cosas, para contener líquidos, para contener cosas valiosas, a veces hasta joyas. Había envases que eran también para para tener ahí cosas que uno podría darle valor. Incluso había vasos que algunos lo pintaban, ¿no? Lo adornaban. Y esos vasos iban como unas floreros, como unas jarras, iban para adornar, para objetos de adorno, ¿no? Y qué interesante que estos utensilios eran utilizados para ese uso. Y eran cosas muy interesantes, muy bonitas. Y quiero que sepas que esas cosas de barro cocidas era un trabajo hecho por alguien. O sea, involucraba un trabajo, involucraba una perfección, involucraba tiempo, darle forma, ¿no? Darle el acabado. Entonces, ese vaso de barro que a veces uno llega a nuestras manos, no es un vaso, por así decir, un vaso de barro, sino es un vaso que significó horas de trabajo, ¿no? Y tenemos que nosotros ver esto como realmente es. Entonces debemos mirar esos trabajos con cierta óptica, con cierto valor. Dios igualmente hace con nosotros de una manera similar. Dios nos hizo de una manera única. Ese concepto de que hay dos almas gemelas realmente no es verdad. No está en la palabra de Dios, no es verdad. No hay almas gemelas. Tú eres único. Todo ser humano es único. No hay otro igual en todo el universo. Entonces, tenemos, ¿cómo se llama esto? Un ADN único. Hermano, hermana, tú eres un ser único, especial, singular, formado por Dios. ¿Está bien? ¿Amén? Entonces, mira que las cosas que son únicas son muy valiosas. Por ejemplo, cuando hay coches o autos de una gama alta, son hechos únicos y costosísimos porque son hechos únicos. No hay otro igual. Cuando hay cosas iguales, el precio baja porque hay variedad, porque hay muchos que son similares, pero cuando es algo hecho a pedido, único, es muy costoso. Y tú eres una persona única, hermano, hermana. Y Dios te mira con el valor que representa el ser único. Amén. Pero si Dios nos creó y nos hizo realmente semejantes a Jesús antes del pecado, nos hizo vasos de honra, vasos que representaban que éramos similares a Dios en su carácter, en su vida,
lamentablemente sabemos que el pecado arruinó esa imagen y esa semejanza, lo deformó. Pero Dios quiere restaurar, esto es el propósito eterno de Dios, nuestra vida a su imagen nuevamente y a su semejanza. Entonces Dios está transformando y trabajando en nuestro carácter. Amén. Amén. Eso es lo que creemos y ese es el propósito eterno de Dios, hacernos semejantes nuevamente a Jesús. Y Jeremías, cuando va a la casa de este alfarero, como vemos en el texto, él se encuentra con un barro en las manos del alfarero. El barro, cuando antes de ser formado en vaso, ¿no? Porque el vaso cuando le da forma, va agarrando una cierta forma pulida, una cierta bonita, una superficie bien acabadita. Pero antes de ser ese vaso, el barro es totalmente deformado, con rugosidades, ¿no? Y esto es lo que ve Jeremías en las manos del alfarero, una naturaleza grosera del propio barro. Y él tiene este entendimiento, esta comprensión de Dios, de que Dios nos moldea para sus propósitos eternos. Dios va moldeándonos a su voluntad, ¿no? Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nos va haciendo de acuerdo a lo que Él espera, a lo que Él quiere. Entonces Dios, para Jeremías, Dios nos está formando y moldeando. Ese es el entendimiento que tiene Jeremías. ¿Y tú te has dado cuenta de que Dios está haciendo eso con tu vida? ¿Te has dado cuenta que Dios hoy está haciendo eso contigo, hermano, hermana? Dios te está moldeando. Es bueno que tengas esa convicción, porque vas a ver lo importante que es y vas a poder entender la vida y lo que te pasa y lo que te está sucediendo, lo que ocurre cuando enfrentas situaciones. Dios me está formando y modelando. ¿Amén? Bien. Entonces, yo quiero decir que Dios está moldeándote, Dios está trabajando en tu vida, contigo. ¿Te des cuenta o no? Dios lo está haciendo. Por eso es necesario entender ese proceso de Dios que ocurre en nuestra vida. Y vamos a reflexionar esta mañana sobre algunas lecciones que podemos extraer de este texto de Jeremías. Primer punto. Punto número 1, primer punto. Entender la mano modeladora que moldea de Dios. El versículo 4 que hemos leído dice: y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor al alfarero. Es interesante observar algo aquí sobre la cuestión de la soberanía del alfarero sobre el barro. Este versículo 4 muestra que el alfarero es soberano sobre el barro. Parece, él es soberano, él tiene control. Entonces es muy importante ver y sacar una lección de este versículo 4. Dios es soberano en el actuar, en el trato con nuestras vidas, igual que el alfarero es soberano sobre la obra que está haciendo. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Lo entendemos así? En ningún momento el barro dice: oye, no quiero ser moldeado, ¿no? El barro no le mira al alfarero y dice: no me gusta cómo me estás moldeando, ¿no? No quiero ser moldeado. Y le dice: yo quiero ser moldeado, pero de esta manera. Me gustaría ser así. No le dice eso al alfarero. El barro no le habla al alfarero, ni siquiera le reclama al alfarero, ¿no? El vaso está siendo formado de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, un barro nunca se transforma solo. Es el alfarero el que le da la forma. Igualmente nosotros no podemos ser moldeados por nosotros mismos. Podemos y debemos ser moldeados solamente
por la soberanía y la voluntad de Dios, ¿no? Es cómico que pensar que el barro pueda tener alguna ascendencia sobre el alfarero. No, es el alfarero el que tiene su voluntad y el que permite y hace lo que él desea hacer. No perdamos de vista que la voluntad de ese alfarero que representa a nuestro Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Igualmente, ¿no?, el poder ser como el barro y reclamar, si se podría, si eso fuera posible, nos daría una idea de que nuestra naturaleza, ¿no?, en nuestra naturaleza hay una tendencia humana a la rebelión, a la independencia. Todos queremos, hay una tendencia en nosotros de querer hacer las cosas a nuestra manera, querer vivir a nuestra manera. Hay una tendencia natural en nosotros. Y esto es como una actitud que nos lleva a decir: Dios, no estoy feliz de la manera que tú estás trabajando en mi vida. Señor, yo quiero que tú lo hagas de otra manera. Yo quiero decirte en qué manera quiero conducir mi vida. O sea, es una locura. Hay un predicador que a veces a mí me gusta escuchar, me gusta leer, ¿no? Le dicen el príncipe de los predicadores, ya saben de qué estoy hablando, de Charles Spurgeon, ¿no? Y hay una frase que apunta que es muy interesante, dice: los hombres permitirán que Dios esté en cualquier parte, en cualquier lugar, pero menos en el trono, pues esto atenta contra la soberanía y la independencia del hombre. Entonces, hermanos, hay una tendencia humana de querer manipular a Dios. Yo quiero las bendiciones de Dios, yo quiero la protección de Dios, todos las queremos, todos queremos las bendiciones, todos queremos la protección, yo quiero los beneficios, ¿quién no lo quiere? Pero yo quiero vivir a la manera que yo quiero, ¿no? Muchas veces en nuestras vidas se nota ese sentir. Bienvenidas las bendiciones, bienvenida todas las cosas buenas que el Señor quiere dar, pero yo quiero gobernar mi propia vida. Y eso es lo que hay en la sociedad, ¿no? Eso es lo que vemos hoy en día en muchas personas. Hermanos, no es posible que Dios no sea Dios. Dios es Dios. No podemos seguir a Dios de la manera que nosotros queremos o queramos. Él ya en su palabra, que es clara, nos ha dicho en cómo quiere ser seguido. Basta ver Lucas 14, donde se habla de las condiciones, de las características de los discípulos, donde nos dice que tenemos que tomar nuestra cruz, tomar su cruz, que tenemos que renunciar a nuestra vida, a nuestro propio, renunciar a nuestro yo, a nuestro propio yo, a la voluntad de nuestro yo, negarnos a nosotros mismos, seguir a Jesús. Es un camino, es un proyecto maravilloso, hermanos, pero no lo podemos seguir de cualquier manera. Él ya nos ha dejado principios en cuanto a cómo tenemos que seguirle. Por eso Dios trabaja con nosotros y trabajó con Israel, pero Israel no se sujetó a la voluntad de Dios. Por eso Israel acabó saliéndose del camino. Hermanos, nosotros estamos en los planes de Dios, estamos en las manos de Dios todos los días. Y Él planifica cómo convertirnos en las personas que Él desea. Es un proyecto de Dios, es suyo el proyecto, es suyo las formas que Él quiere,
Es suyo el objetivo que tiene, no es nuestro. Nosotros no podemos y no debemos querer hacer lo que nosotros queremos y de la forma que queramos, sino a la forma de Dios, al objetivo de Dios, de lo que Él quiere. La palabra dice que Dios completará toda buena obra que Él inició en nosotros, que Él comenzó. La buena obra que Él comenzó, Él la perfeccionará, dice, hasta el día de Jesucristo. Y Dios está haciendo eso. Hermano y hermana, ¿tú crees eso? ¿Tú crees lo que la palabra está diciendo? Que la buena obra que Dios empezó en tu vida, Él la está perfeccionando y la va a concluir, la va a culminar. Dios va a completar toda buena obra en nosotros. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Entonces, todos nuestros planes, todos nuestros sueños, todas nuestras metas tienen que cooperar con ese propósito eterno de Dios. Dios nos quiere transformar en vasos de honra. Entonces, como primer punto, tenemos que entender la mano que modeladora o que moldea nuestras vidas. ¿Está bien? Entonces hemos entendido cómo Dios lo hace, qué es lo que quiere Dios, que las cosas que nos están pasando no son casualidad, no son azar, sino que Él las toma para su propósito, las transforma para su propósito. De ahí tenemos Romanos 8:28, todo ayuda bien a los que aman a Dios, a los que son llamados según su propósito. Y su propósito es formar a Jesús en nuestras vidas. El segundo punto que aprendemos con el texto de Jeremías es este. Dios explica a Jeremías que la gracia soberana puede tomar un vaso quebrado, destruido, deformado y hacer de él un vaso útil, un vaso de honra. Leamos el versículo 4 nuevamente. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Interesante. Si uno ve al alfarero cómo va haciendo el vaso va girando, ¿no? Y a veces por ahí el vaso de barro, por un lado de repente se está saliendo como un chinchón, así, ¿no? Está girando y se deformó un poquito. ¿Qué hace el alfarero? Lo amolda, presiona, hace una presión sobre el vaso. Eso que se hinchó hace una presión y sigue dando forma. Es igual. Dios, que es el alfarero, está viendo las áreas que faltan corregir o santificar en nuestras vidas. Áreas que de repente no nos están dejando ser parecidos con Jesús. Entonces, ¿qué hace el alfarero? Presiona, permite pruebas, permite circunstancias para que esa área de tu vida que aún no ha sido redimida, ahora Dios trabaje con ella. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, nosotros somos como ese vaso que va siendo formado por el alfarero. Y el alfarero sabe presionar la arcilla, ¿no? Sabe todo lo que tiene que hacer. Hace la presión correcta en el sitio correcto para que el vaso no se quiebre, no se rompa. Así Dios va modelando nuestra vida. Y va presionando, va poniendo presión en cada uno de nosotros en el área que Él quiere corregir. Va a ser diferente, ¿no? Con Mirta, Dios presiona en ciertas áreas. Al vaso que vamos a poner en Mirta. En mi vida no necesariamente es la misma área de Mirta.
en la vida de Beto puede ser otra área, en la vida de Wilmer otra área. Pero Dios sabe dónde tiene que tocar para tratar nuestras vidas, para formar nuestras vidas al modelo que es Jesús. La cuestión, el problema es cuando no entendemos ese proyecto. Y ahí Dios coloca o toca una área de tu vida y hablamos, ¡ay! Señor, ¿por qué permites esas cosas que me pasen si yo soy tu hijo? ¿No? Es que no entendemos cómo está trabajando Dios. No entendemos que Dios está trabajando en áreas de nuestra vida, ¿no? Puede ser la mentira, puede ser la honestidad, la integridad, ¿no? Puede ser nuestra área sexual, puede ser muchas cosas, la diligencia, pero Dios va a comenzar a tratar nuestras vidas y a perfeccionar. Pero tenemos que entender, cuando no entendemos, cuando no sabemos por qué Dios permite esas cosas, obviamente parece que nos quedamos con el problema, miramos el problema y buscamos en otro lado, le echamos la culpa al diablo, le reclamamos a Dios, ¿por qué está permitiendo eso? Nos debería ir bien, ¿no? Pero no, Dios quiere un vaso perfecto. Puedes ser tú un vaso bueno, pero quiere un vaso perfecto. Así que por más que así podemos ver de que tu vida más o menos va desempeñándose más o menos bien, Dios aún quiere un vaso perfecto para su honra. Entonces tenemos que entender que las circunstancias que nos pasan, las pruebas que nos pasan, Dios las va usando y las va permitiendo para formar a Jesús en nuestra vida. ¿Amén? Entonces es muy importante esto, entender ese proyecto. Hermano, hermana, Dios te está formando. Dios está trabajando contigo, en tu carácter, en tu vida. Y Él, como sabio que es, Él sabe cuáles son las impurezas, como el alfarero. Si ve una piedrita, si ve una burbuja de aire que puede estropear el vaso, Él sabe tratar la vida, quita las purezas, quita las piedritas, quita la basurita, quita la paja, aquellas impurezas que va a estropear el vaso, Él las va quitando y va trabajando en cada uno de nosotros. Todos queremos ser vasos de honra, ¿o no? Pero no siempre queremos pasar por los procesos para llegar a ser ese vaso de honra, para llegar a ser esa buena obra completada por nuestro Señor. Pero para llegar a eso, hay un proceso por el que tenemos que pasar. Y mientras que vivamos en esta tierra, mientras que peregrinemos por esta tierra, vamos a pasar por ese proceso que Dios tiene para con nuestra vida. Así que date por enterado. Dios, hasta que el día que partamos, va a seguir trabajando en nuestras vidas, porque Él quiere un vaso perfecto. Hace unos años, hace como 7 años, 8 años, y creo que también pasó lo mismo con Phil y Miriam y todos los que han hecho una remodelación en donde viven. Nosotros con Mirta hicimos una remodelación en nuestra casa, en la segunda planta, por decir. Y nosotros, yo especialmente, porque ya he trabajado en eso, cuando uno hace una remodelación en su casa, una refacción, hay rompedera, hay chancadera, ruido feo, polvo, mover las cosas para un lado, mover las cosas para otro lado. Uno va a veces va a comer, va a almorzar y ahí nota que hay polvo sobre el vaso y causa molestias, ¿no? Causa molestias, ¿no es cierto? ¿Tú creo que vas a hacer una remodelación? Causa molestias. Pero si nos quedamos con las molestias,
se nos hace más difícil el soportar. Pero cuando Mirta y yo comenzamos a ver cómo va a quedar y cómo va a ser la obra terminada, eso nos daba la capacidad para soportar las incomodidades que enfrentamos. Entonces la idea es que nosotros tenemos que mirar el trabajo final, no mirar solamente lo que nuestros ojos ven, sino lo que Dios está buscando, y eso va a traer en ti un nuevo frescor, un nuevo aire. Dios está trabajando en mi vida para que yo sea perfecto, para que yo sea como Jesús, para que seas un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor trabajador, un mejor hermano. Dios está trabajando con nosotros para perfeccionarnos. Entonces, bienvenida a las pruebas, las circunstancias difíciles. No las veamos, no nos quedemos con lo que estamos enfrentando y lo que estamos sintiendo, sino veamos lo que Dios va a hacer con esas circunstancias. ¿Amén? Amén. Qué interesante. El versículo que hemos leído dice así: según le pareció mejor al alfarero hacerla. Otras versiones dice, moldeando otro vaso de acuerdo con su voluntad. Es de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, ¿no?, decimos, sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y decimos el Padre Nuestro de cada día, ¿no es cierto? Y cuando decimos sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, estamos expresando, Dios, sea hecha tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que no sea hecho según mi voluntad, sino según tu voluntad. Eso es lo que estamos diciendo. Incluso cuando nosotros somos contrariados en las cosas que queremos, en las cosas que soñamos, cuando somos contrariados, cuando la voluntad es que se está cumpliendo es diferente a la nuestra, nosotros vamos a continuar creyendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque es así, porque es una promesa de Dios, porque Dios lo dijo. Y porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo, lo va a hacer. Así que tenemos que tener esa certeza. Pero no solamente está lo que enfrentamos, porque cuando enfrentamos circunstancias, problemas, pruebas, Dios nos da una gracia que nos capacita y nos transforma. Dios nos quebranta, pero también nos va dando los instrumentos, la salida. Porque cuanto más quebrantado soy por Dios, más espacio, más lugar hay para lo que el Señor quiere hacer en mí. Dios, por ejemplo, quiere trabajar en nuestra paciencia. Y cuando quiere trabajar en nuestra paciencia, ¿a dónde nos lleva? A situaciones donde nuestra paciencia es probada, complementada. Y en la casa, en nuestros hogares, es un lugar muy bueno, es el laboratorio de Dios, porque ahí ejercitamos lo que Dios quiere, con los hijos, con el cónyuge, con nuestros padres, ejercitar la paciencia. Hay que tener paciencia para con los hijos, ¿o no, Beto? Hay que tener paciencia. Entonces Dios nos ejercita en paciencia, las perfecciona. Dios trabaja en nuestra casa, hermanos. Ahí está trabajando. En la fe, ¿queremos fe? ¿Queremos crecer en la fe? Yo quisiera crecer en la fe. Tener esa fe sólida, ¿no? Creer lo que no veo. Yo quiero eso. Y Dios va poniendo situaciones reales para que crezcamos en fe, en santidad, en perdón, en las relaciones interpersonales. Dios nos va moldeando
para llevarnos a la madurez. Amén. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Dios espera que nosotros digamos, Señor, reconozcamos, Señor, necesito ser transformado. Yo necesito ser transformado. ¿Por qué tenemos que tener ese pedido en nuestra ser? ¿Por qué tenemos que tener esa actitud de querer ser transformados? Porque comúnmente nosotros nos victimizamos. Creemos que no vemos las situaciones como un medio para alcanzar un fin, sino vemos las situaciones como un fin en sí mismas. Entonces, reclamamos por qué Dios me hace esto, por qué permite esto. Y la gente no entiende que Dios está transformándonos a la imagen de Jesús. No entiende que Dios está usando herramientas para esa transformación del carácter de Cristo. Hermanos, nuestra vida no es al azar, no es casualidad. No nos suceden las cosas por casualidad. Hay un plan de Dios al que nosotros necesitamos sujetarnos, someternos a ese plan de Dios. Yo les pregunto, ¿estamos pasando por luchas? ¿Por pruebas? ¿Estamos pasando por eso? Entonces tenemos dos posiciones que podemos tomar. O nos ponemos contra Dios, o nos ponemos en la situación que decimos, Señor, yo me sujeto a lo que estás haciendo. Sé que lo que estoy pasando es una herramienta que tú estás usando para que yo crezca, para que yo sea transformado como el vaso en las manos del alfarero. O sea, tenemos dos posiciones que podemos tomar. O nos quejamos y reclamamos contra Dios, ¿no? Reclamamos, hacemos conocida de Dios nuestra incomodidad y nos quejamos, o nos sujetamos, la actitud de una oveja, se sujeta, se aquieta y le dice al Señor, adelante Señor, yo sé que tú estás tratando mi vida para crecer. Entonces hay dos posiciones. Y eso es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta. Dios también permite personas para tratar tu vida. Aquel jefe que es difícil de soportar, aquel trabajador que te hace renegar, que no hace lo que quieres, tu cónyuge que muchas veces te exaspera, ¿no? Tu profesor, tus compañeros de trabajo, y hasta a veces levanta gente dentro de tu casa, tu vecino. Dios usa tantos instrumentos a personas para trabajar en nosotros. Pero ¿saben cuál es la gran pregunta que tenemos que hacernos? ¿Saben cuál es esa pregunta? ¿Por qué Dios hace eso? Para bien nuestro. Salmo 103, 14. Dice así, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que nosotros somos solo polvo. ¿Qué somos, dice la palabra? Polvo. ¿Qué es? Mira a tu costado. ¿Sabes qué es esa persona? Polvo. Si es polvo, qué interesante, ¿no? Estaba leyendo la vez pasada. Mira lo que descubrí leyendo, ¿no?
que el barro tiene los mismos ingredientes o materiales que nuestro cuerpo. Tiene los minerales del mismo cuerpo. ¿Dios de dónde nos formó? Del barro. Y el barro tiene realmente varios elementos en diversas proporciones, por supuesto, pero los mismos elementos. Somos barro en sus manos. Pero dice que somos polvo. Y uno no puede esperar grandes cosas del polvo, ¿no? ¿O sí? Y a veces vemos a nuestro hermano que está al costado como oro, y es polvo. Y cuando sé que mi hermano es polvo, yo tengo paciencia con él. Yo sé que Dios está trabajando con él. Dios no desconoce de qué estamos hechos. Dios no tiene expectativas equivocadas respecto a nosotros. A Dios no lo podemos decepcionar. ¿Sabías? ¿Tú crees que Dios se hace ilusiones con nosotros? No. Dios confía en la obra que Él está haciendo. Pero Él no tiene ninguna... no lo llegamos a decepcionar. Porque Él sabe de lo que estamos hechos. Es como los discípulos de Jesús. Nunca lo decepcionaron a Jesús porque Jesús los conocía y sabía que a través de la obra del Espíritu Santo que vendría, ellos iban a ser transformados por la obra del Espíritu Santo. Pero nosotros, de por sí, no decepcionamos a Dios. Entonces, miremos a nuestros hermanos también así. No esperemos cosas que no son. Es Dios el que está trabajando. Y el alfarero va trabajando a cada uno de nosotros como un vaso diferente. Y si todos nosotros somos polvo, somos barro en las manos de Dios. Entonces, seamos tolerantes con nuestros hermanos. Sé tolerante con tu cónyuge, sé tolerante con tu hijo, sé tolerante con tu padre, con los defectos de tus hermanos, porque ellos están siendo tratados y moldeados, así como también nosotros. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra acción aquí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Señor, yo no estoy entendiendo nada con las cosas que me están sucediendo, mas me someto a tu voluntad. Me sujeto a lo que tú quieres hacer. Yo sé que tú quieres perfeccionarme para hacerme parecido con Cristo Jesús. Juan el Bautista decía que yo disminuya, que yo mengüe y que Él crezca. Que se haga su voluntad. Yo no quiero un Dios manipulable, un Dios que puedo manipular. Yo quiero a un Dios que trabaja con nosotros y forma nuestro carácter. Y que Él haga su voluntad. Tercer punto, último punto. Dios rehace un vaso nuevo. Dios vuelve a hacer con el barro un vaso nuevo. Versículo 4 nuevamente. Y el vaso de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otro vaso, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Este texto dice que el vaso se echó a perder, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el alfarero? Él decidió hacer un nuevo vaso. ¿En las manos de quién estaba el vaso? ¿Y cómo se echó a perder el vaso? Si estaba en las manos del alfarero. ¿No? Y no solamente se echó a perder, sino si uno
es más profundo y lee otras versiones, habla de un colapso. O sea, el vaso se colapsó. Salió mal el vaso. Se arruinó totalmente. Se dañó. Ojo, no es culpa del alfarero, sino de las impurezas que tenía el barro. Dios trabaja con nosotros y hay áreas que nosotros a veces nos cuesta exponerlas al Señor, ¿no? A veces no crecemos, no maduramos como debemos madurar, pero no es culpa del Señor, es que hay impurezas en nosotros que necesitan ser retiradas en nuestra vida. Entonces, Dios quiere quitar las impurezas en nosotros. En nuestro proceso de vida, muchas veces nosotros estorbamos a Dios, a lo que Él quiere hacer en nosotros, ya sea con cosas que no debemos hacer o con cosas que tenemos que hacer y no las hacemos, ¿no? Hay en nuestras vidas algo que Dios necesita retirar. ¿Hay algo en tu vida, hermano, hermana, que Dios está trabajando para quitarlo o para moldearlo, para transformarlo? Yo sé que tú sabes, porque el Espíritu Santo que mora en ti te lo va a revelar. Sí, es verdad, esto me está costando. Entonces, Dios sabe, hay cosas que nosotros o tenemos que rechazar o tenemos que tomar. Y esto es algo que Dios quiere en esta mañana hablarnos. Dios quiere trabajar esa área de tu vida, que tú la sabes, esa área que no se ha sujetado al señorío de Cristo. Dios quiere quitar esas impurezas de ese barro. Otra razón, la primera razón por la que se rompe el vaso, es porque, dijimos, es por las propias impurezas del vaso. Pero también sucede que es por la voluntad del propio alfarero que el vaso nuevamente es hecho. Es como si el alfarero dijera, este vaso está bien, está más o menos, está bien, pero quiero hacer uno mejor, quiero transformarlo en algo mejor. Entonces Él toma nuestras vidas, por eso es importante que entendamos, no como una disciplina de Dios, sino como un perfeccionamiento de Dios. Dios toma nuestra vida y Él dice, yo quiero transformarlo, yo quiero mejorar, yo quiero hacerlo más santo, yo quiero que fructifique más, yo quiero usarlo de una manera especial, la vida de este hijo mío. Es como el podador, ¿no? El labrador que poda, ¿no? Para que dé más fruto. Igual, Dios quiere hacer de nosotros un vaso perfecto de honra. Y pasamos por situaciones, Dios nos moldea porque Él quiere usarnos de una manera mejor. Hermanos, Dios está moldeando a su pueblo. Tal vez en esta mañana, hermanos, tengamos una sensación de que nuestro vaso está deteriorado. Muchos quizás entramos en una meseta espiritual, en una parálisis espiritual. Muchos no crecen, siguen en piloto automático, ¿no? Siguen estando así, no hacen discípulos, su carácter sigue siendo el mismo, su servicio al Señor ya no es,
Porque dicen, ¿para qué? ¿Qué más? Ya di todo lo que tenía que dar. Ya tenía todo lo que tenía que dar. Ya, ¿qué más? Y se paralizan en su llamado, en su servicio a Dios, en hacer discípulos, en predicar. Y Dios esta mañana te quiere decir que tú eres barro en sus manos, que a pesar que tú no has sido ese vaso de honra, Dios quiere tomarte nuevamente y hacer de tu vida un vaso de honra, un vaso que contenga la naturaleza de Dios. Dios quiere hacer de nuestra vida un mejor padre, un mejor esposo, un mejor jefe, un mejor trabajador, un mejor obrero, un mejor empresario, un mejor discípulo de Cristo. Dios quiere hacer eso en nuestra vida y Dios quiere esta mañana tomar nuestra vida, que es barro en sus manos, y moldearnos. Pero ¿sabes una cosa? Como dije, hay dos actitudes que tú puedes tomar. No querer, quejarte contra Dios, o decir al Señor, Señor, acá estoy. Toma mi vida en tus manos. Moldéalo, si es necesario hacerlo de nuevo, hazlo de nuevo, Señor. Pero yo me sujeto a tu voluntad. Hermanos, cuando tenemos una vida así desanimada, una vida sin los objetivos de Dios, es una vida seca. Piensas que estás viviendo, pero se está secando espiritualmente. Y nosotros Dios quiere esta mañana decirte que Él tiene un proyecto para tu vida. Él quiere tomar tu vida y hacer un vaso perfecto, un vaso como Él quiere hacerlo. Y tenemos que nosotros tomar esa decisión en esta mañana. El alfarero no agarró ese barro que se rompió, se deformó, no salió como quería y él no hizo esto, ¿no? No sirve para nada. Dios no hizo eso. Dios no hace eso. Dios toma el barro nuevamente, toma tu vida nuevamente y Él no renuncia a la obra que Él quiere hacer. Él no desiste de ti. Él toma tu vida y Él con paciencia va comenzando a moldear tu vida. Hermanos, Dios no te rechaza. No rechaza a nadie. Por más que le hayas fallado, por más que estés alejado de Él, apartado de Él, basta que tú permitas en tu vida que Él te moldee, basta que lo pidas y Él lo va a hacer. Así que hermanos, es esta mañana saber que nuestro Dios es ese alfarero soberano, que Él hace lo que Él quiere y lo hace como quiere. Y que Él va a tomar nuestras vidas si tú lo deseas así, si tú se lo pides. Y entiende que el propósito final no es para que tú quedes contento, sino para que seas tú un vaso de honra para Dios. Por eso es importante que tu corazón, nuestro corazón esté abierto a lo que el Señor quiere hacer. Así que hermanos, tenemos que ser, y el propósito de Dios también, como tercer punto, es que seamos útiles. Seamos vasos útiles para Él. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado recursos. ¿Cómo estamos empleando los dones, los recursos, lo que Dios nos ha dado? Porque Él quiere que seamos vasos útiles, que sirvamos para su gloria. Entonces, hermanos, te hago 3 preguntas y terminamos con esto. La primera pregunta, en este momento de tu vida, hoy, ¿dónde Dios está moldeándote? ¿Dónde Dios está trabajando? Segunda pregunta, ¿qué te está diciendo y enseñando Dios con lo que te está pasando? Tercero,
¿qué actitudes podrías suponer que podrías tomar para facilitar una acción de Dios para convertirte y transformarte en un discípulo más maduro? Hermanos, esa palabra de Jeremías, que Dios dio a Jeremías, es una palabra para hoy, para nosotros. Es tiempo, hermanos, de arrepentirnos, de sacudirnos, de confesar al Señor nuestras limitaciones, nuestros pecados, y someternos esta mañana a las manos del alfarero. Es un tiempo de restauración. Es un tiempo nuevo que Dios quiere traer a tu vida. Pero Dios no obliga a nadie. Dios te invita. Yo estoy tocando la puerta. Si alguien abre, yo entraré y cenaré con él. Y Dios toca tu puerta. Está la potestad en ti en abrir o no abrir. Está la potestad en ti en haber escuchado y decirle al Señor lo que deberías decirle, responderle. Hermanos, Dios tiene los recursos. Dios tiene todo poder para transformar nuestras vidas. Él es soberano, Él es todopoderoso para transformar tu vida, para ser un mejor hombre, una mejor mujer, para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre.